Los días de Vrindavan. Un lugar donde cada uno vive para el otro y todos viven para Dios. Desconocido. Capítulo 5. Lo primero que uno veía al entrar a la residencia estudiantil de Vrindavan era un letrero de madera que decía: "Este es un lugar donde cada uno vive para el otro y todos viven para Dios". Esta declaración resumía de lo que trataba Vrindavan. El campus de Whitefield de la universidad tenía la gran fortuna de tener como profesores a varios estudiantes escogidos por Swami, que también vivían en las residencias y cuidaban del bienestar de los estudiantes 24 horas al día, 7 días a la semana. Era un sistema holístico, puesto que todo lo que se aprendía en el colegio universitario durante el día podía revisarse en la residencia por la tarde con los mismos maestros y profesores, y nunca se le negaba ayuda a nadie. Los estudiantes eran el centro de todas las actividades y el único objetivo era ayudar a cada uno de ellos a convertirse en una personalidad integrada, con una cabeza brillante, unas manos capaces y un corazón compasivo. La fórmula de las 3 H's. En inglés, las 3 H's son Head, cabeza, Hands, manos, Heart, corazón, que constituye la piedra angular de la filosofía educativa de las instituciones de Swami. Desde la educación hasta la nutrición, la salud, las actividades extraescolares y el bienestar espiritual, cada aspecto era cuidadosamente examinado de manera personal por el dedicado personal docente. Sería quedarse corto decir que trabajaban todo el tiempo para nosotros, porque realmente vivían para nosotros y, al amarnos y servirnos a nosotros, amaban y servían a su maestro. Siempre estaré agradecido por todo lo que han hecho y están haciendo incluso hoy. Fue allí donde se sembraron las semillas de la devoción en los corazones de los estudiantes, donde germinaron hasta convertirse en retoños de amor y servicio. Poco después de que Swami partiera hacia Prayanti Nilayan, al finalizar el curso de verano, el sentimiento de soledad comenzó a atormentarme. Swami había sido el centro de toda mi atención hasta el momento y las actividades del curso de verano me habían tenido ocupado, manteniendo así la nostalgia a raya. Sin embargo, después de que Swami se marchara hacia Puttaparthi, me sentí abandonado y los recuerdos de mi madre me hicieron extrañar mi hogar. Además de eso, empecé a darme cuenta de la realidad de los asuntos académicos y las costumbres de una institución totalmente nueva, lo cual me puso en extremo nervioso. Fue durante estos primeros días que me encerré en un baño al final de los pasillos de la residencia y lloré con desconsuelo. Mis tristes sollozos, acompañados hasta ese momento por las melodías del goteo del grifo, armonizaron con el ritmo de unos golpes a la puerta, aunque un poco fuera de sincronía. Sorprendido abrí la puerta y encontré a un compañero mío de pie afuera con una mirada preocupada. Al instante me preguntó: ¿por qué estás llorando ahí dentro? Sal y habla conmigo. Tímidamente atravesé la estrecha puerta y quedé frente a él como un convicto. Con lágrimas que inundaban mis ojos, solté abruptamente: no puedo quedarme aquí, no puedo lidiar con lo académico aquí, quiero regresar. Con compasión, él puso sus manos alrededor de mi hombro y dijo: Madhu, no te preocupes, yo estoy contigo y te ayudaré a estudiar y a permanecer aquí. Sus palabras fueron el impulso que necesitaban mis débiles esperanzas
y con el valor obtenido de sus bondadosas palabras, sonreí por primera vez en muchas horas. A partir de ese momento no volví a mirar atrás. Como lo quiso el destino, resulté ser más brillante que muchos en la clase, y otros solían tomar prestados mis apuntes y recibir mi ayuda en las materias difíciles. Por supuesto, tenía que estar más atento y tomar notas en las clases. Ni siquiera podía permitirme pagar fotocopias de las páginas de los pocos libros que estaban disponibles en la biblioteca, y mucho menos comprar un libro de texto. Incluso hoy, mi corazón rebosa de gratitud por aquel compañero de clase que consideró mis problemas como suyos y me dio la fuerza que tanto necesitaba cuando más la necesitaba. Unos meses después, durante nuestros exámenes anuales, mientras me preparaba para la prueba de química, vi un rostro triste asomándose a hurtadillas sobre mi libro de texto por detrás de mis hombros. Me di la vuelta y descubrí a un compañero de clase con una expresión llena de miedo a causa del examen de química del día siguiente. Con lágrimas en los ojos confesó: «Madhu, no he estudiado nada hasta ahora. Voy a reprobar mañana. ¿Puedes ayudarme?» Pues bien, incluso con más de la mitad del programa de estudios aún por revisar y el reloj marcando las 9 de la noche, no pude negarme a ayudarlo al ver su apuro. Así pues, nos reunimos debajo de una escalera, lejos de los ojos vigilantes del señor director, muy en contra de las reglas de la residencia, y nos sentamos a repasar el programa de estudio. Lo que pensé que llevaría 1 hora o 2 resultó ser una necesidad de toda la noche, ya que esta noble alma ni siquiera había echado un vistazo a la mayor parte del temario. Estaba muy lejos de ser una revisión. No pude sino apreciar su honesta evaluación de sí mismo y no pude estar más de acuerdo con él. Yo estaba convencido de que él iba a reprobar. Sin considerar el sueño y las incomodidades, arrojando las reglas de la residencia al viento por una causa humanitaria, nos quedamos sentados toda la noche, trabajando juntos con el único objetivo de conseguir que él aprobara. Al amanecer, cuando las campanas de la residencia anunciaron un nuevo día y nos recordaron las oraciones de la mañana, de repente él se quedó en silencio. Cuando levanté la vista del libro hacia su rostro, una deliciosa sonrisa adornaba su semblante somnoliento. «¿Qué te pasa?», pregunté. «Creo que voy a aprobar», declaró él. Así, él encontró su confianza perdida, mientras que yo perdí toda la que tenía, porque no había revisado más de la mitad del temario. Estaba compitiendo por la medalla de oro con el único objetivo de estar cerca de Swami, al menos por un momento, y recibir el honor de sus manos, pero ahora eso parecía un sueño lejano. Consolándome, pensando que era preferible que aprobáramos los dos a que uno reprobara y el otro obtuviera una medalla de oro, me dirigí al colegio universitario con los ojos enrojecidos. Tan pronto como comenzaron las oraciones, mi corazón se sintió abatido ante la idea de perder la codiciada medalla debido al examen de química. Lloré implorando ayuda a Swami, con la parte superior de mi ropa totalmente empapada de lágrimas. Se dice que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, pero supongo que la verdad más grande es: Dios ayuda a quienes ayudan a otros. Experimenté esto en el momento en que abrí el cuestionario, porque aunque no había cubierto ni la mitad de los temas, pude responder todas las preguntas, y las que no pude responder eran preguntas de opción múltiples. 2 años después,
el 22 de noviembre de 1999, durante la ceremonia de la convocación de entrega de los premios a estudiantes, recibí la medalla de oro de manos de Bhagavan por obtener el primer puesto en la universidad en la licenciatura en química, con honores. Mi fe en Swami, en que si yo ayudaba a otros, Swami me ayudaría a mí, arraigó de manera profunda en el suelo de Brindavan. Otro aspecto bello de Brindavan era la distancia de nuestro Señor, lo que me hacía anhelar aún más su proximidad. Y durante las ocasiones festivas de Guru Purnima, Dasara, el cumpleaños de Swami, la Navidad o el encuentro deportivo y cultural en Puttaparthi, aprovechaba al máximo la oportunidad de estar a sus pies. Como Swami dice a menudo, si tienen hambre, disfrutarán la comida mucho más. Recuerdo la emoción de nuestra primera visita a Prayanti Nilayam durante Guru Purnima, unos meses después de mi admisión en Brindavan. La perspectiva de ver a Swami llenaba mi ser de una dicha tan inexplicable que las lágrimas simplemente caían, anticipando mi reunión con él al cabo de los días. No quería perder una sola oportunidad de estar en su presencia y me despertaba antes que los demás en las primeras horas del día, tomaba un baño y me preparaba para el darshan mucho antes de que Swami llegara desde el auditorio Purnachandra hasta el Sai Kulwan Hall. Toda esta penitencia era solo para encontrar un lugar en la primera fila de la veranda, a fin de poder ver a Swami lo más cerca posible. Sin prestar atención al hambre ni al sueño, me quedaba en la veranda. Incluso cuando otros salían ocasionalmente a comer o descansar, uno nunca sabía cuándo se abriría la puerta de la sala de entrevistas y emergiría Swami. En retrospectiva, echo de menos toda la espera, el anhelo, los suspiros y el deseo vehemente que producían su propio dolor extraño, dulce y tranquilizador, y que sólo podía remediarse con una mirada, una sonrisa, una caricia o un roce suyo. Por supuesto, cuando el año académico llegaba a su fin, toda esta espera era ampliamente compensada por las sesiones en Traye, que eran exclusivas de Brindavan. Swami solía invitar a los estudiantes y miembros del personal laboral a su morada. Traye Brindavan después de los vayans de la tarde para satsang íntimos y personales que duraban varias horas. Si uno tenía suerte, podía tomar incluso sus manos o masajear sus pies durante toda la sesión. Cada sesión ofrecía más de su sabiduría divina y llenaba nuestro corazón con su amor puro y desinteresado. Hay que experimentarlo para saber de qué se trata. Durante una de esas sesiones en Traye, Swami habló sobre Atma Ananda, el deleite divino del estado espiritual supremo. Me pregunté cómo era posible que yo ansiara tal estado de dicha si no lo había probado ni siquiera una vez. Como leyendo mis pensamientos casi de inmediato, Swami dijo: aquí hay personas que quieren aprender el arte de nadar sin siquiera mojarse los pies. Uno necesita zambullirse. Solo entonces puede aprender a nadar. Los esfuerzos humanos son importantes, aparte de la gracia divina. Comprendí la lección de inmediato. Aquella noche, o quizás la siguiente, este pensamiento de experimentar el estado de bienaventuranza átmica se volvió extremadamente intenso. Terminé las oraciones nocturnas en la sala Hanuman Chalisa, donde cada noche algunos de nosotros, los devotos de Hanuman, solíamos ofrecer oraciones especiales al dios mono. Casi todos se marcharon
después de las oraciones y, mientras me preparaba para cerrar la habitación, cruzó por mi mente el pensamiento de meditar por algunos minutos. Como si hubiera sido ordenado de manera divina, casi al mismo tiempo la persona que estaba tocando el armonio, un compañero de clase, comenzó a tocar la melodía y a cantar el Nirvana Shatakam. 6 versos pareados compuestos por el maestro espiritual del siglo VI antes de Cristo, Sri Adi Shankara, sobre la naturaleza del Ser Supremo. Me senté a meditar sobre el significado de los versos y de repente me deslicé sin esfuerzo en un estado de paz suprema. El sentimiento inexplicable permaneció por unos momentos hasta que el músico terminó su interpretación de la descripción más poderosa del ser. Esta fue una experiencia totalmente nueva, una dicha y una paz que nunca había experimentado antes y de la que quería tener más. Ahora, varios años más tarde, cuando camino detrás de Swami durante el darshan, experimento un estado de dicha similar. A medida que mi corazón se llena de amor puro por todos los seres, una experiencia indescriptible. Ahora comprendo cuando Swami dice: Dios es amor, Dios es bienaventuranza y Dios es verdad. Mi conexión se fortaleció, no tanto por la proximidad física y la presencia de Swami, sino porque durante los días en Brindavan tuve varios sueños con él. En una ocasión en particular, durante el encuentro deportivo, después de haber trabajado muy duro durante varios días y noches para colocar una gran pintura como telón de fondo frente al que se presentaron los eventos del campus de Brindavan, me estaba sintiendo sumamente triste al no haber podido obtener siquiera la oportunidad de tener su Pada Namaskar, salutación a los pies del maestro. Al igual que los otros jóvenes estudiantes, yo también tenía expectativas con él que no se cumplían y me sentía abatido. Después de los programas, regresé a Brindavan desde Puttaparthi junto con los demás, pero con el corazón apesadumbrado. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño vívido con Swami, en el que él se acercaba a donde yo me encontraba sentado en el darshan. Se levantaba la túnica para revelar sus pies de loto, y luego me preguntaba con un tono muy dulce: ¿no te gustaría tomar namaskar? Recuerdo que lloré con todo el corazón al besarle los pies en el sueño, y cuando me desperté, las comisuras de mis ojos todavía estaban húmedas con lágrimas de gratitud. Esto se repitió de manera continua durante 21 días, durante los cuales él solía aparecer en mi sueño y hablarme sobre muchas cosas, la mayoría de las cuales yo no recordaba, y finalmente me concedía Pada Namaskar antes de desaparecer. Cuanta más gracia derramaba él, más gracia anhelaba yo. Cuanto más daba él, más suplicaba yo. En una ocasión, en Traye, Swami preguntó a alguien: ¿cuánto de Dios es suficiente para alguien? Él mismo respondió: ninguna cantidad de Dios es suficiente, porque uno siempre quiere más y más de él. Así pues, ahí estaba yo, perennemente languideciendo por su proximidad. En los sueños, él parecía ser mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. Sin embargo, durante los momentos de vigilia, él ni siquiera me reconocía en la multitud. Como un niño ansioso, lo intenté todo para atraer su atención. Me uní al grupo de arte e hice tarjetas de saludo para él. Me uní a la banda de viento y toqué música para él. Decoré el escenario donde él se sentaría. Barrí el trayecto
por el que él caminaría. Aprendí por mí mismo a dibujar, pintar, cantar, hablar, actuar, bailar y hacer cualquier cosa que atrajera su amorosa atención hacia mí. Pero todo fue en vano. Incluso me esforcé hasta el límite con el fin de ganar la medalla de oro para el curso de licenciatura, solo para obtener la oportunidad de estar a su lado por unos pocos instantes. Cuanto más se acercaba él en mis sueños, más se alejaba durante mi estado de vigilia. Jugábamos una paradoja divina del escondite, un romance divino del que disfruté cada instante. Fue durante uno de esos momentos del divino juego del escondite que, incapaz de soportar la agonía de ser evitado, mis sentimientos brotaron en la forma de un poema en hindi, el lenguaje de mis emociones. Este corazón enloquece. Mi mente llena de ansiedades se vuelve turbulenta, con algunos deseos como flores y otros como espinas. Ella se inquieta. En el océano de agonía del corazón vuelve a surgir una ola nueva, cuando mi rostro se desvanece de tu vista. Ha cruzado los límites de la descripción verbal. Nubes de lágrimas han llenado los cielos de mi pesar. El grito de emociones ha creado una escena tan ruidosa que se pierde el propósito de la dulzura de tu voz. En este acto de abatir el océano de la verdad y la mentira, ya no hay más urna de ambrosía. Los venenosos deseos sensuales han convertido la vida en un pantano. ¿Qué clase de preguntas son las que hacen ruido en mi mente? El aumento desigual de las emociones ha convertido la vida en una jungla. Así como en un lugar se encuentra el calor sofocante del desierto, en otro lugar también se halla la inercia de una roca. Mi garganta se seca sin agua, aunque vivo a orillas del río Ganges. Sé que en tu corazón hay un océano de amor puro, pero por su expresión mi mente se torna ansiosa a cada instante que pasa. Dime que no me amas o acércate a mí. En este juego tuyo del escondite, mi corazón enloquece. Después de haber estado lejos de casa durante más de 6 meses, tanto mi familia como yo estábamos deseando reunirnos durante las vacaciones de invierno. Era un viaje largo que implicaba cambiar de tren en 3 ocasiones y luego recorrer un par de kilómetros en un autobús local para llegar a mi casa, por lo que todos los billetes se reservaron con 2 meses de antelación. Anhelaba tanto estar en casa con mis familiares que, desde el momento en que se reservaron los billetes, todos los días abría mi diario, en el que había hecho un calendario con mis planes de viaje, y lo repasaba religiosamente. Incluso había enviado una copia del mismo a mi madre en una carta. Tenía un mapa rudimentario dibujado a mano con indicadores sobre cuándo saldría de la residencia, cuándo llegaría a Madrás Central, que ahora es Chennai, y dónde tendría que cambiar a otro tren y luego a otro hasta llegar a mi casa, a 1.200 kilómetros de distancia, tras 56 horas de viaje. Durante las horas de estudio, mientras otros revisaban las lecciones que habían aprendido durante las clases, yo solía soñar despierto acerca de mi viaje, a tal punto que incluso antes de que tuviera lugar el viaje real, yo ya había viajado docenas de veces en mi mente. Por desgracia, cuando llegó el momento real, para mi completa consternación y la de mi familia, debido a las fuertes lluvias causadas por un ciclón que azotó el sudeste de la India, los trenes programados fueron cancelados.
Esto significaba que ahora tendría que tomar otras rutas más largas en trenes sin reserva, y eso sería una pesadilla que no estaba dispuesto a experimentar de nuevo, habiendo sufrido una parecida pocos meses antes. Sumado a eso, las vacaciones eran solo durante 10 o 12 días, de los cuales yo terminaría pasando la mayor parte en trenes con extraños, en vez de en casa con mi familia. Así pues, con pesar, tendría que quedarme durante las vacaciones de invierno. Cuando se lo transmití a mi madre desde la cabina de teléfono público en Prayanti Nilayam, poco después de Dasara, ella se sintió abatida al igual que yo. Ambos lloramos al teléfono. Sin embargo, el lado positivo de todo este fiasco fue la oportunidad de pasar los 10 días con Swami en Prayanti Nilayam mismo, cuando apenas había menos estudiantes para competir por su atención. Por consiguiente, resultó que las vacaciones se convirtieron en días sagrados, ya que pasé los 10 días más hermosos con Swami en Prayanti Nilayam. Fue entonces cuando intenté hacer mi primer dibujo a lápiz de Swami en una de esas libretas comprada en una tienda local que tenían el símbolo azul del Sarvadharma en algún lugar de la parte superior y hojas blancas extremadamente delgadas que podían desintegrarse en pedazos sin previo aviso si uno no movía el lápiz con suavidad. Mientras me daba empujones con algunos otros estudiantes anhelantes en el pórtico para recibir su mirada, él miró la libreta que yo tenía con el bosquejo debutante de él y mostró una expresión como de haber mordido por accidente una rodaja de lima agria. Al principio me desanimé, pero luego me repuse con rapidez para mejorar mis habilidades de dibujo y pasé los días sagrados practicando hasta que hice un bosquejo lo bastante soportable para él. Recuerdo que en una ocasión Swami miró un gran bosquejo que hice de él y pellizcó mi mejilla como muestra de alegría, y que en otra me firmó un boceto que aún se conserva en el centro de Vallans de mi ciudad de residencia de Balco. Dibujarlo a él es como estar en meditación, ya que uno se halla constantemente absorto de su presencia, sumergido durante horas y horas en la hermosa expresión de su encanto divino, sentimiento que uno conserva incluso cuando cierra los ojos. Durante esas vacaciones de invierno, uno de nuestros profesores me llamó y me dio la tarea de reunir los nombres de aquellos a quienes les gustaría hablar frente a Swami durante la sesión del Purnachandra por la tarde. Las sesiones del Purnachandra eran como las sesiones de Traye, pero en el auditorio Purnachandra en Prayanti Nilayam. Fui de un lado a otro, anotando los nombres de los aspirantes a oradores, pero me decepcionó comprobar que muchos querían hablar, lo que reducía mis posibilidades de ser seleccionado. Se prepararon papelitos con todos los nombres y se hizo un sorteo para elegir al orador. Para alegría mía, de entre todos los nombres emergió el papelito que llevaba escrito el mío, y sin pérdida de tiempo me dispuse a preparar mi charla en la soledad detrás del mandir de Prayanti. Pensé que hablar no era complicado y que podría preparar con facilidad una charla con la ayuda de algunos libros sobre Swami, ya que mi conocimiento personal acerca de él era aún limitado. Así pues, cargando algunos volúmenes de discursos de Swami y otros libros escritos por devotos acerca de él, comencé a buscar ideas. Sin darme cuenta, habían pasado 2 horas de investigación y yo aún no estaba listo. Solo cuando alguien vino a buscarme y me pidió que corriera al auditorio Purnachandra,
ya que la sesión comenzaría en cualquier momento. Comprendí en lo que me había metido. La sesión comenzó con la primera charla, a cargo de un estudiante de Prayanti Nilayam, mientras yo esperaba mi turno. Sentado junto a Swami pensé en ensayar mi charla, pero ¿dónde estaba la charla? Todas las ideas que había extraído con tanta diligencia de los libros habían escapado de mi memoria. Los poemas, las citas, las anécdotas, ya nada parecía conectarse. Los pensamientos fragmentados y las ideas arruinadas dejaron resto de un discurso en mi cabeza, y al instante sentí que en mi frente aparecían gotas de sudor en mitad de la temporada invernal. No había forma de que pudiera hablar sin hacer el ridículo y poner en riesgo todas las oportunidades futuras. Por lo tanto, dejé que desde mi corazón brotara una de las oraciones más sinceras a Swami para evitar esta calamidad que se cernía sobre mi carrera como orador estudiantil. No quiero hablar, Swami, por favor, ayúdame. Fueron las palabras que se hicieron eco a través de los rincones más recónditos de mi corazón. Y ahí estaba él, una imagen perfecta de paz, totalmente ajeno a mi aprieto. Pronto anunciaron mi nombre y, por última vez, volví a rezar. En cuanto me puse de pie, temblando de miedo, Swami miró mi rostro lastimero y me pidió que tomara asiento. Llamó a la directora de la residencia del campus de mujeres de Anantapur para que hablara en mi lugar. Mi alegría no tuvo límites, porque había sobrevivido a la catástrofe sin un rasguño. Mis amigos y otras personas de buena voluntad se me acercaron después, tratando de consolarme con amables palabras de aliento que tuve que aceptar con humildad. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, solo yo conocía la verdad de mi gran escape. Transcurrió otro año y pronto llegó el tiempo de las celebraciones de Dasara, durante las que Bhagavan solía otorgar a varios oradores eminentes, así como a algunos estudiantes y profesores, la oportunidad de hablar antes de su discurso. Una vez más, me encontré sentado a su lado, pero esta vez frente a una audiencia mucho mayor en el Sai Kulwan Hall. Estaba bastante seguro de mi discurso, que había ensayado un par de veces, y no había forma de que pudiera olvidarlo de nuevo. O eso creía yo, hasta que anunciaron mi nombre y me levanté para hablar. El primer vistazo de la multitud de miles de personas me puso nervioso, y pronto tuve un momento de déjà vu, puesto no era capaz de recordar mi discurso. Procedí a tocar sus pies con una plegaria en los labios, pero afortunadamente esta vez prevaleció el juicio, y en lugar de pedirle que me permitiera escapar, le supliqué: Swami, por favor, habla a través de mí. Cuando levanté la vista para ver su rostro, sobre el que se dibujaba una sonrisa traviesa, él movió la cabeza ligeramente en un gesto de reconocimiento. Durante los 10 minutos siguientes estuve en piloto automático. Una vez que terminé mi charla y me volví hacia él, lo vi aplaudir en señal de apreciación. No pude entender el significado de este incidente hasta hace poco, cuando él comenzó a usarme como un instrumento para poner voz a sus palabras. Hoy, cuando estoy a su lado en el escenario para pronunciar sus palabras y poner voz a sus emociones, recuerdo la súplica que él colocó en mis labios en aquel momento y decidió cumplir ahora. Finalmente, después de un año entero, regresé a casa para las vacaciones de verano, a pesar de que había reservado los billetes con mucha anticipación, una semana después de que comenzaran las vacaciones, para poder irme a casa solo después de que Swami partiera hacia Kodaikanal. Terminé cancelándolos, porque Swami se marcharía 2 días más tarde.
Una vez más, durante días, me abrí paso con dificultad a través de compartimentos sin reserva en la época de más calor del verano, para poder pasar 2 días más con él. Nada era demasiado para estar con él otro día. Durante las vacaciones de verano, cuando regresé a casa, los devotos de mi ciudad estaban exultantes, pues yo era uno de los muy pocos de esa región de la India que había logrado entrar en las instituciones de Swami. De repente, yo era una celebridad y noté una nueva admiración en los ojos de los devotos. Mi presencia durante los Vajans era un honor para muchos. Bueno, todo se debía a la etiqueta de estudiante Sai, que ahora me acompañaba. El grano de arena sin valor, que es pisoteado por los pies de los que caminan a orillas del mar, tras encontrar el seno de la madre perla y dejarse envolver por su amor despreocupado. Se transforma en una valiosa perla preciosa que ahora adorna el cuello de aquellos mismos caminantes. De un estudiante común del pasado, ahora pasé a ser un extraordinario y precioso estudiante Sai. La madre Sai me había abrazado en su amor y me había hecho suya. Fue en el transcurso de esas vacaciones de verano, durante las que asistí a los Vajans que se celebraban en los hogares de los devotos, cuando advertí que nada había cambiado mucho en mi ciudad. Swami era transferido de un hogar a otro los jueves para la adoración, ya que no tenía un templo o un centro permanente dedicado a él. Algo me hizo sentir extremadamente mal en relación a esto y decidí que nuestra ciudad debía disponer de un lugar permanente, de un salón de oración para Swami que pudiera ser el centro de todas las actividades Sai. Así pues, hice esta propuesta a los pocos mayores que estaban a cargo de los Vajans y, para mi sorpresa, fue recibida sin mucho entusiasmo, ya que tal vez era algo que también habían intentado antes sin mucho éxito. Sin embargo, yo estaba decidido e insistí de manera implacable, con mi persistencia llegando al borde de lo molesto. Algunos jóvenes y yo, el menor de tan solo 12 años, decidimos emprender oraciones intensas para que Swami nos bendijera con un mandir, templo. Nos levantábamos cada mañana al amanecer y, después de tomar un baño, nos dirigíamos al templo del señor Rama a orillas de un arroyuelo y hacíamos Nagar Sankirtan en las primeras horas, rezando por el centro. Pronto algunas damas mayores, incluida mi madre, se nos unieron en esas oraciones matutinas y la fiebre se apoderó de todos. Ahora muchos comenzaron a venir a diario para rezar por el nuevo mandir. Sin embargo, nuestro dinámico grupo no se contentó solo con las oraciones, ya que decidimos hacer algo más tangible como símbolo de nuestro compromiso. Tras romper nuestras alcancías, reunimos nuestros pequeños ahorros y enviamos la totalidad del dinero al devoto más antiguo del lugar, que era el coordinador del centro. Él se sintió conmovido por nuestro esfuerzo desinteresado y decidió ocuparse de esto en serio con otros que querían implicarse. Antes de que mis vacaciones de verano finalizaran, se llevó a cabo una apresurada ceremonia de la piedra fundamental para la construcción del recinto en las afueras de nuestra pequeña ciudad industrial. La misión se cumplió. Esta fue la primera vez que experimenté lo que puede lograrse con intenciones puras y desinteresadas, puesto que la ciudad, que había adorado a Swami por más de 2 décadas, no se había atrevido a construir un centro hasta el momento, pero una oración desinteresada proveniente de corazones jóvenes resolvió el problema. Hoy el mandir de Vajans, Sri Satya Sai, en la pequeña y remota ciudad de Balco, se erige como un testimonio
de esta alianza inquebrantable entre los esfuerzos desinteresados del hombre y la gracia ilimitada de Dios. Experimenté la misma magia cuando Swami comenzó a guiarme y a decirme que hiciera cosas que jamás se habían hecho antes, que me encontrara con personas a las que nunca antes había visto, para intentar lo imposible y lograr lo inimaginable. Pues bien, el adiestramiento había comenzado mucho tiempo atrás. Los innumerables recuerdos de Vrindavan durante los 3 años de mi estadía allí quedarán grabados para siempre en mi memoria, y cada vez que los evoco, una oración por el bienestar de aquellos abnegados servidores de Swami en Vrindavan sin duda acompaña mis gratas remembranzas.